Buenas noches, hermanos. Hoy me toca compartir con ustedes la enseñanza del día de hoy y como la fecha exactamente hoy nos toca 25, ¿verdad? El mundo festeja el nacimiento de Cristo. O bueno, festejan la Navidad porque la Navidad para muchos tiene diferente significado, diferente sentido. Para muchos la Navidad es un día familiar donde se reúne toda la familia a cenar, donde se dan regalos unos a otros, donde los niños esperan a Santa Claus, ¿verdad? O los regalos en el arbolito, los adornos, los regalos. Entonces es un día que para muchos la Navidad es eso, es un festejo. Para muchas otras personas es un día como cualquier otro. No les gustan estas fechas, no es algo de lo que disfruten y por lo tanto pues procuran no inmiscuirse en todo este tipo de cosas. Hay otros que se deprimen, se entristecen y pues muchas veces la Navidad es cualquier otra cosa menos lo que significa. Si ustedes buscan en un diccionario secular, cualquier diccionario secular, la palabra Navidad, ustedes se van a dar cuenta que la definición de los diccionarios dice que es una festividad religiosa que se celebra el 25 de diciembre en que los cristianos conmemoran el nacimiento de Cristo. Así lo define el propio diccionario. Se supone que se celebra en Navidad el nacimiento de Jesús, pero se celebra todo, se hace cualquier tipo de cosa menos lo que se dice ser, ¿verdad? El nacimiento de Cristo, festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos nosotros que la fecha no es específica, que no es probable que haya nacido el 25 de diciembre, eso lo sabemos, pero lo importante no es tanto la fecha, ¿verdad? Sino el hecho. Y aquí surge una pregunta, si un cristiano debería o no celebrar la Navidad. Entendiendo que la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Podemos hacer un lado, o sea, podemos celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús sin necesidad de una cena, de un regalo, de una fiesta, de un convivio. No hay una necesidad real para celebrar que Jesús nació. Y lo puedes celebrar en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril, en todo el año. Porque lo importante es el hecho. El hecho es que Jesús nació, no es tanto la fecha. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de las escrituras no encontramos a nadie celebrando la Navidad. Jesús no dejó ninguna referencia a esto, ninguno de sus apóstoles la celebraron, hicieron referencia a festejar el nacimiento de Jesús. Y mucho menos de la manera en que hoy en día se hace. Entonces, muchas personas prefieren, aún dentro del medio cristiano, no celebrar la Navidad y es respetable porque como hace unos días mi esposo compartía, pues el que guarda el día, ¿verdad? El que hace diferencia entre día y día, pues lo hace para el Señor y el que no hace diferencia entre los días, pues también lo hace para el Señor. Dice ahí que cada uno esté completamente convencido, plenamente convencido en su propia mente. Eso dice Romanos 14, versos 5 y verso 6. Entonces encontramos que hay cristianos que hacen diferencia entre día y día y hay fechas especiales y hay cristianos que no. Entonces eso no es motivo para entrar en controversias porque no es la fecha, es el hecho. El hecho es que Jesús nació. Entonces un cristiano puede o no celebrar la Navidad. Bueno, claro que puedes celebrar el hecho, porque Navidad significa el nacimiento de Jesús. Natividad, nacimiento de Jesús. Navidad es lo que se supone que celebramos. ¿Por qué? Porque aunque en la escritura no tenemos una fecha como tal, ni hay un mandato real sobre festejar el nacimiento de Jesús, o no encontramos a los apóstoles haciéndolo, sí es un hecho que Lucas 2, verso 10 y 11 nos dice.
Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, definitivamente, hermanos, aquí el ángel está anunciándole a los pastores, dice ahí, nuevas de gran gozo. ¿Cuáles eran esas noticias de gran gozo? El verso 11 nos dice que había nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Entonces, definitivamente el nacimiento de nuestro Señor Jesús es una noticia que nos trae gran gozo. Así que más que celebrar una fecha, estamos celebrando el acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios, del nacimiento de nuestro Salvador y por lo tanto de nuestra salvación. Y dentro del cristianismo, porque estoy hablando a personas que son cristianas, hay 3 eventos que son importantes para el cristianismo. Uno de ellos es la muerte, otro es la resurrección de mi Señor Jesucristo y el primero en orden es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, estos 3 eventos marcan un hecho importante para nosotros como cristianos. Las escrituras hacen referencia a la concepción y nacimiento de nuestro Señor Jesús. Quiere decir que es importante. Si no, mi padre los hubiera omitido o no hubiera habido necesidad de que se escribiera en la escritura, en la Biblia. Pero vienen en la Biblia, entonces es un hecho importante. Mateo 1 del 18 al 25 nos narra este pasaje. Lucas 1 del 26 al 35 nos narra también el nacimiento, la concepción de mi Señor Jesucristo. Y es muy importante que nosotros lo veamos. Si me acompañan, por favor, a Lucas 1 del 26 al 35. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensando qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a orar, ¿verdad? Padre Santo, te rogamos en el nombre de Jesús que nos des dirección, Señor, a través de tu palabra, a tener un entendimiento claro de tu nacimiento, Señor, de tu concepción, lo importante de este hecho, de este evento para nosotros como cristianos. Danos ese discernimiento y entendimiento, Señor, y también la madurez para poder ver la importancia del acontecimiento, Padre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces aquí podemos ver y podemos encontrar cómo el ángel Gabriel visita a María. Dice ahí que una mujer, una virgen desposada con un varón llamado José. Y fíjense, este hecho de la concepción de mi Señor Jesucristo y el nacimiento de nuestro Señor Jesús están haciendo la inauguración del cumplimiento de profecías hechas desde el principio por Dios, referentes a nuestro Señor Jesús. Entonces ya empieza el cumplimiento de muchas de esas profecías. Si ustedes ven Génesis 3:15, que es la primera profecía dicha por mi Señor Jesucristo, o dicha de mi Señor Jesucristo, que habla sobre la simiente de la mujer, ¿recuerdan? Dice que la serpiente morderá su calcañar, su talón,
y que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y está haciendo referencia a mi Señor Jesucristo. O el nacimiento virginal, que hace referencia a Isaías 7:14, donde dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces es tan importante que nosotros veamos este hecho de que mi Señor Jesucristo nació de una virgen. De una virgen. Sabemos que una virgen es una mujer que no ha tenido ningún tipo de relación sexual con un hombre. Entonces estaba esta mujer, María, virgen, desposada con José. Ella se llamaba María y estaba sorprendida, ¿verdad? El verso 34 dice: María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces es un hecho muy trascendental el nacimiento de nuestro Señor Jesús, la concepción de nuestro Señor Jesús, por el hecho de que fue concebido en una virgen y nació de una virgen, tal como Isaías 7:14 nos lo dice. Entonces el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús es importante para nosotros los cristianos, y por lo tanto, pues es muy cuestionado y es motivo de ataque para cuestionar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Yo creo que el argumento número uno que más se topa uno o observa uno es que los incrédulos rechazan la idea de un nacimiento virginal. Ellos dicen que es científicamente imposible el hecho de que María se hubiera podido embarazar si era virgen, sin que hubiera tenido que intervenir un hombre. Pero fíjense, aún científicamente, hoy en día, desde 1978, que es el año donde aparece la fertilización in vitro, la transferencia de embriones, más adelante la inseminación artificial, todo este tipo de asistencias, porque son asistencias para personas que tienen problemas de fertilidad, eh, les ayudan a tener, a tener un bebé. Y podemos encontrar que este tipo de procedimientos, sobre todo la fertilización in vitro, podemos ver que es muy posible que una mujer que nunca ha tenido una relación sexual pueda dar a luz, porque todo el procedimiento se hace fuera del útero de la mujer. Se junta el óvulo con el espermatozoide y todo se hace en un laboratorio, y después de que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, se vuelve a introducir al útero de la mujer este óvulo ya fertilizado, para que se produzca ya pues el embarazo, y se coloca en la mujer esperando que se pueda lograr y se pueda retener ese embarazo. Entonces podemos encontrar que una mujer no necesariamente puede tener relaciones sexuales para tener un bebé hoy en día. Hay técnicas, hay maneras que son científicas que se pueden hacer. Entonces, desde luego que se puede hacer. Hoy en día una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales puede dar a luz, puede quedar embarazada y dar a luz, pero ahí hay una intervención, perdón, del hombre, ¿verdad? De otras personas. Y desde luego que la Biblia es muy clara, porque no hace mención de intervención de ningún hombre, sino que hace mención de que fue el Dios Todopoderoso que hizo ese milagro en María, y no un ginecólogo reconocido en un laboratorio, ¿verdad? Fue Dios, que es todopoderoso, y nosotros podemos ver dentro de la Escritura que nuestro Dios creó todo el universo, todo lo que hay, todo lo que existe fue hecho por Dios de lo que no se veía. Entonces, para Dios hacer esto en María, pues realmente no era nada difícil ni complicado. Para nosotros es sorprendente, es en realidad un milagro, pero para Dios no fue ni difícil ni complicado. Si ustedes siguen leyendo, el verso 35 dice: y el santo ser, permítanme, es que me moví aquí de más.
Si el Espíritu Santo vendrá sobre ti, verso 35, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¿Se observan? El Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces, este hecho es milagroso. ¿Suena milagroso? Claro que sí, porque fue un milagro. Les voy a repetir, nosotros tenemos un Dios que creó el universo entero y para Él no hay nada imposible y mucho menos difícil. No se le complicó hacer esto. Así que la concepción de nuestro Señor Jesús no fue para nada común. Y esto es muy importante, porque no hubo ninguna intervención humana. Fue Dios mismo quien lo hizo y esto era para enseñarnos que Jesús es totalmente Dios y totalmente humano. Jesús no nació en pecado como nosotros. David, ya saben que en el Salmo 51:5 escribió: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Lucas mismo nos dice, y el santo niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Jesús tenía que ser Dios a plenitud para que su sacrificio tuviera valor infinito. Solamente el sacrificio de Jesús podía tener un valor infinito. Los sacrificios de machos cabrios y todo lo que se hacía, pues, en toda las leyes o todas las ceremonias donde implicaban un sacrificio se tenían que hacer una vez. Si hablamos del día de la expiación, se tenía que hacer cada año, cada año, cada año. O sea, era un sacrificio que no tenía un valor infinito. Sin embargo, en mi Señor Jesús, siendo Dios a plenitud, ese sacrificio tenía un valor infinito. Por eso Hebreos nos dice que su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Ya no necesitamos más sacrificios. Por eso es que nosotros no llevamos a cabo las leyes ceremoniales, porque todas se cumplieron en Cristo y de manera infinita. Jesús tenía que ser Dios a plenitud porque se requería para expiar el pecado. Solamente nuestro Señor Jesús puede quitar el pecado. Todos los antiguos sacrificios simplemente cubrían el pecado y eran de manera constante, se lo vuelvo a repetir. Pero el sacrificio de Jesús es un sacrificio, infinito. Y por lo tanto su sacrificio puede expiar el pecado, puede quitar el pecado. Y esto fue gracias a que no hubo una participación ninguna de ningún hombre para la concepción de Jesús. Él tenía que ser hombre a plenitud para que pudiera llevar sobre sus hombros el castigo del pecado. Tenía que ser 100% Dios para que su sacrificio fuera infinito, para que su sacrificio quitara el pecado. Pero también tenía que ser 100% hombre a plenitud, ¿verdad? Para que pudiera llevar sobre sus hombros el castigo por el pecado como sustituto humano, como sustituto de nosotros. Por eso Gálatas 4:4 nos dice, 4 y 5 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces aquí encontramos eso. Hubo un momento en que Dios, nuestro Padre, envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiera a nosotros que estábamos bajo la ley y así así poder ser hijos adoptivos de Dios. Entonces es muy importante para nosotros como creyentes la concepción de nuestro Señor Jesús. Tan importante que en 1 de Juan 4, versos 2 y 3, dice lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
¿Se observan cómo escribió esto Juan? Esto lo escribió Juan. Esto que escribió Juan es demasiado importante. Les voy a explicar por qué. Porque desde el tiempo de Juan hasta hoy es atacado nuestro Señor Jesús. Algunos dicen que es un hombre con virtud o un maestro digno de seguir, pero hasta ahí. Solamente es un ser humano, dicen, y niegan su divinidad. Otros, como en la época de Juan, decían que Jesús no había venido en carne, que no había nacido como hombre. Entonces, encontramos corrientes doctrinales muy fuertes desde la época de Juan el Bautista, del apóstol Juan. Por eso Juan escribió su evangelio. Su evangelio es un evangelio apologético. Él escribió para defender la fe cristiana con el propósito de que creyeran en Jesucristo, y por eso va mostrando los 7 yo sois, los milagros, los discursos. O sea, Juan tenía muy en claro en su mente que su evangelio era un evangelio que iba en defensa de la fe, en defensa de nuestro Señor Jesús, de su divinidad y de su naturaleza también como hombre, porque también fue hombre. Entonces es importante porque empezó a haber corrientes muy fuertes de falsos maestros. Uno de ellos era Cerinto. Cerinto fue un falso maestro de la época de Juan, por ahí en el año 88 del primer siglo, y él decía, fíjense bien lo que decía, por eso Juan, incluso se cree que por esto Juan escribió, se cree según la historia, nos dice que de alguna manera tuvo cierto contacto con el apóstol Juan. Entonces, este Cerinto decía que Jesús y el Cristo eran dos entes separados, que uno era físico, que era Jesús, y el otro era espiritual, que era el Cristo. Fíjense, este es tremendo cómo se puede manejar este tipo de doctrina, de herejía, porque eso es lo que es. Entonces, este Cerinto lo que estaba haciendo era negar la encarnación al enseñar que el Cristo divino descendió al Jesús humano en su bautismo. Negó la encarnación, negó el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús, de que Dios se hizo hombre. Entonces, ¿qué está haciendo? Está negándolo. Él decía que Jesús era humano, nació de María y nació de José y era un hombre común, que todo cambió cuando fue bautizado, que cuando se bautizó vino el Cristo, vino el espiritual, y que éste lo abandonó antes de su crucifixión. Entonces, imagínense la herejía de Cerinto y cómo esto estaba afectando a mucha gente. Entonces, Juan tuvo que verse en la necesidad de salir en defensa de la fe y enseñar que Jesús no entró tan solo en un ser humano que ya existía, sino que nuestro Señor Jesús, que Dios mismo vino como ser humano, como Dios encarnado. Entonces Juan tenía que salir y aclarar esta situación que ya se estaba ahí esparciendo este tipo de doctrina. Porque mi Señor Jesucristo, porque Dios se hizo hombre, se encarnó, tomó forma humana y era humano y comía y dormía y nació como bebé y se desarrolló como nosotros y fue formado como un ser humano. Entonces es interesante. Por eso Juan dice que el que no confiesa que nuestro Señor Jesucristo ha venido en carne, o sea, que fue encarnado, no es de Dios. Jesucristo ha venido en carne. Ahora, la construcción del original en griego, Jesucristo ha venido en carne, no significa que confiesen la venida de Cristo a la tierra, sino que Él vino en carne humana a la tierra. Esto es en un cuerpo humano que fue físicamente real. Cada golpe que recibió era real, en un cuerpo físico real. Entonces,
Tanto la humanidad como la deidad de Jesús deben de ser defendidas en la misma medida. Nosotros creemos en un Dios trino, creemos en la Trinidad. Y de las tres personas, el único que tiene cuerpo es nuestro Señor Jesús. Incluso Él resucitó con un cuerpo, ya un cuerpo glorificado, ¿verdad? Ya no como el de nosotros, pero aún así cuando resucitó, resucitó con un cuerpo que podía comer, un cuerpo que no muere para empezar, un cuerpo que no envejece, que tampoco enferma, con el que podía comer. ¿Recuerdan ustedes lo que dicen los evangelios? No creían, ellos creen que estaban viendo un espíritu y mi Señor Jesús dice, tóquenme, palpad que soy yo, denme algo de comer. Entonces, con el cuerpo que resucitó, un cuerpo glorificado, podía traspasar una transportarse de un lugar a otro de manera instantánea, volar. Digo volar porque fue cuando se ascendió al cielo y empezó a elevarse, hasta que los apóstoles dejaron de verlo, ¿verdad? Entonces Jesús sigue teniendo un cuerpo ya no carnal, sino celestial, ya glorificado. Y pues esa es la esperanza de nosotros como cristianos cuando resucitemos. Entonces no podemos negar que nuestro Señor Jesús vino en carne, que se encarnó, que su cuerpo humano fue real. Entonces cualquiera que niega la concepción de nuestro Señor Jesús de una virgen, que niega la encarnación de Jesús, pues dice Juan, no es de Dios. Y de ahí la importancia de explicar el nacimiento virginal y de ahí de la importancia del relato bíblico de su concepción. Cuando celebramos, si es que lo haces, debemos de recordar la importancia del hecho, de cómo fue concebido Jesús, de cómo nació de una virgen. Incluso tú puedes narrar el hecho en el momento de que vas a cenar o en ese día especial, se puede tocar y remembrar ese hecho. Es importante recordar el hecho. Jesús nació nuestro Salvador, nació de una virgen en un hecho milagroso y su manera de ser concebido en una virgen, que no hubo intervención de hombre, sino que el Espíritu Santo vino sobre María y el poder de Dios obró sobre María. Entonces encontramos la importancia de su nacimiento y primero de su concepción virginal. Ahora, Lucas 1, del 30 al 33, volvemos a este texto, nos dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Observen aquí cómo vemos también la importancia de esas nuevas de gran gozo, de esas noticias, porque nos habla de su nombre, del nombre de nuestro Señor Jesús, el nombre de nuestro Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre también es muy importante porque nos dice quién es Él. Jesús viene de Jesús. Es una transliteración del nombre hebreo Josué, ya lo sabemos, y significa Jehová es salvación o Jehová salva. Entonces, Jesús significa el Salvador. Ahora déjenme decirles que este era un nombre común entre los judíos. Sin embargo, fue dado al Hijo de Dios en la encarnación como su nombre personal, en obediencia a la orden dada por un ángel a José, el marido de su madre, de María, pues, ¿verdad? Poco antes de que él naciera y a María en la anunciación de su concepción también le dijo que se tenía que llamar
Jesús. Entonces el nombre no lo escogió ni María ni José, ni se pusieron de acuerdo para ponerle Jesús. Esta fue una instrucción que el ángel le dio tanto a José como a María, que el niño que iba a nacer se iba a llamar Jesús, su nombre era Jesús. Entonces Dios le dio el nombre personal a Jesús. Y es interesante ver por qué Dios escogió este nombre, porque con el puro nombre lo está diciendo todo. Jehová salva. Está hablando de la obra salvadora de Jesús. Mateo 1, 21 y 23 dicen, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, tú puedes decir como una vez me dijo un niño, ¿verdad? En la iglesia infantil. O bueno, o era Emanuel o era Jesús, o era Emanuel Jesús, ¿verdad? Porque Isaías también hace mención sobre que era Emanuel, pero también en el verso 21 nos está diciendo que se va a llamar Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces está dándole un sentido a la persona de Jesús. ¿Se observan? Ahora, nosotros sabemos que el nombre de Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, Jesús, el Salvador, Jehová salva. Entonces, Jesús es Dios entre nosotros. El Salvador, que es Dios, estuvo entre nosotros. En forma humana, Dios estuvo entre nosotros y nos vino a salvar, Jesús el Salvador. Así que el nombre de Jesús no es un nombre más, ¿verdad? Estamos hablando de la persona que lo lleva. El nombre de Jesús es supremo por la persona que lo lleva. Yo les hablo esto y quisiera que lo tuviéramos claro porque sobre todo aquí en México es muy fácil poner el nombre de Jesús. Mi esposo se llama Jesús. En casa de oración tenemos a Jesús García, Jesús Olivares, a mi esposo Jesús Cortés. Entonces hay muchos Jesús. Se usa mucho poner aquí en México el nombre de Jesús. Incluso a mujeres se les pone el nombre de Jesús. Pero si nos fuéramos al significado como tal, pues mi esposo no ha salvado a nadie. Jesús García, Jesús Olivares no han salvado a nadie. Aunque sus nombres signifiquen Jehová salva, en realidad no han salvado a nadie. Porque estamos hablando que el nombre de Jesús es supremo por la persona que lo llevaba, porque lo llevaba Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces el nombre no hace a la persona ni marca el destino de la persona como muchos piensan. Simplemente que Jesús era el nombre perfecto para Emmanuel, para Dios, que iba a andar entre nosotros. Filipenses 2, verso 7 dice, sería llamado Hijo del Altísimo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Entonces es claro, el nombre de Jesús es supremo por la persona que lo lleva. Así que era importante en esa anunciación de Jesús, de su concepción, de su nacimiento y de cómo tenía que ser llamado. Entonces, cuando estamos hablando del nombre, estamos hablando de la persona de Jesús. Les vuelvo a repetir, no del puro nombre, porque mi esposo y muchas personas en México se llaman Jesús, pero no son Emmanuel.
ni han salvado a nadie. Por eso les hablo de que cuando habla del nombre de Jesús está hablando de la persona de Jesús. Por eso Juan 14:12 dice, mi Señor Jesucristo dice, del 12 al 14, de cierto les digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pedir en el nombre de Jesús es tan importante y nosotros lo usamos, ¿eh? El problema es ese, que se usa como una expresión al final de una oración, como un simple convencionalismo. Acabamos de orar por nuestros alimentos en el nombre de Jesús. Acabas de dar gracias por algo en el nombre de Jesús. Entonces, eso se convierte en una expresión al final de una oración como un simple convencionalismo, como un simple convencionalismo. Pero en el nombre de Jesús va mucho más allá porque es la persona de Jesús. ¿Quién es Él? Entonces, cuando nosotros oramos como creyentes, debemos de buscar que nuestras oraciones sean para los propósitos de Jesús, para los propósitos de su reino y no por motivos egoístas. La oración del creyente debe de basarse en los méritos de Cristo y no en nuestros propios méritos. Entonces, cuando nosotros vamos delante del Padre y estamos orando y presentando nuestras oraciones y nuestras necesidades y decimos en el nombre de Jesús, le estamos diciendo, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo. Venimos en el nombre de aquel que murió por nosotros y que satisfació tus demandas. Fíjense, vengo de parte de, te estoy pidiendo esto de, en el nombre de. No sé si les ha pasado, pero por ejemplo, de donde yo venía, se usaba mucho el pedir, donde yo nací, bueno, se usaba mucho el pedir, por ejemplo, fiado en una tienda. ¿Por qué? Porque normalmente se cobraba por semana en los trabajos. Trabajaba uno en el campo y el sábado tú recibías tu dinero. Entonces, lo que normalmente hacía la gente es que entre semana iba y adquirían cosas a la tienda de la esquina o a las tiendas de la colonia y el sábado se pagaba. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, mi mamá me decía, ve con fulanito de tal a la tienda, fulanito de tal, y dile que lo apunte a mi cuenta. Dile que vas, que te mando yo. Entonces yo llegaba a la tienda y le decía a la persona, sí me da esto y se lo anota mi mamá. O sea, vengo pidiendo las cosas como si fuera mi mamá. Vengo en el nombre de mi mamá. Entonces el de la tienda me daba las cosas porque yo le estaba diciendo que iba por mi mamá, en el nombre de mi mamá, porque sabía el de la tienda que quien le iba a pagar era mi mamá. Entonces, cada sábado iba mi mamá con el de la tienda, sacaban cuentas y mi mamá pagaba. Y esto se estila mucho por la zona donde yo vivía. Que la palabra nos dice que no le debamos nada a nadie, en verdad, pero mi mamá no era cristiana y era la manera en que muchas gentes sobrellevaban los gastos de entre semana. Entonces, pasa algo similar cuando nosotros en oración le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, o sea, por los méritos de Cristo. No por los míos, yo no te puedo pagar. Quien te va a pagar es Cristo, quien te lo está pidiendo es Cristo. Entonces la oración del creyente debe buscar, hermano, solo la gloria de Dios, los propósitos de Dios, los propósitos de su reino, y no andar pidiendo un auto, una casa. Son motivos egoístas. Tantas cosas que se oran de manera absurda. Como dice Santiago, ¿verdad? Pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Entonces, en el nombre de Jesús va mucho más allá que una simple oración, una simple expresión al final de una oración. Por eso era importante mencionar el nombre, porque el ángel lo deja muy claro. El nombre, su nombre será Jesús. Y Jesús significa Jehová
salva. Dios entre nosotros vino a salvarnos. Y evidentemente, al nacer nuestro Señor Jesús, nos nació también nuestra salvación. Lucas 2:11 nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Entonces, antes de nuestro Señor Jesucristo, por la condición del hombre, era una condición de condenación, de muerte, de esclavitud al pecado. Estábamos bajo la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros que no creíamos en Cristo. Entonces el nacimiento de Jesús marcó nuestra salvación, inauguró nuestra salvación, dio inicio a este gran milagro de salvación. Entonces cambió nuestra posición. Colosenses 1, 21 y 22 dice: a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, mi Señor Jesucristo nació nuestro Salvador, nació nuestra salvación, cambió nuestra condición de ser extraños y enemigos. Era la cruda realidad del ser humano, es la cruda realidad del ser humano sin Cristo. Éramos enemigos de Dios, extraños, esclavos, aborrecedores de Dios. Enemigos significa aborrecedor de Dios. En realidad el hombre no busca a Dios. Dios, si tú en algún momento dices, es que yo en tal momento empecé a buscar a Dios, no. Dios, como dice Filipenses, te dio el desear y te dio el obrar. Dios te dio un deseo de buscarle. Dios te dio un deseo de acercarte, de escuchar. Fue Dios quien hizo eso en ti. Porque el hombre por sí solo no se puede acercar a Dios, porque es un aborrecedor de Dios, es un extraño, es un enemigo de Dios. Y esto no, ahora sí que no hubiera nada podido remediarlo si no fuera por Cristo, que nos vino a salvar. Nos salvó, entonces nació nuestra salvación, por eso celebramos que Él nació, porque cambió nuestra posición, porque nos salvó de pecado. Mateo 1:21 dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y es importante entenderlo. Sin Jesús nos hubiera sido imposible que nuestros pecados fueran quitados. Debemos y yo creo que todos somos conscientes, los que hemos creído en Cristo, que el peso del pecado es el pecado en nuestras vidas trajo todo tipo de consecuencias, ¿no? La muerte espiritual, la muerte física, una espiral hacia abajo interminable donde estábamos cayendo, una separación total de Dios, una imposibilidad de poder tener una relación con Dios. Y mucho menos hablar de entrar al reino de Dios, ¿no? El pecado es terrible en la vida de las personas. Por eso nos dice que estamos por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias damos a nuestro Padre que mandó a su Hijo y que nació nuestro Salvador y nació para salvar a su pueblo de sus pecados. La traducción lenguaje actual, ahí en Mateo 1:21, dice lo siguiente: cuando nazca el niño lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Esta es nuestra realidad. Jesús vino a salvarnos del castigo que merecíamos por haber pecado. Ya hemos estudiado Isaías 53, versos 4 y 5, donde nos dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido, por abatido. Dice el verso 5 que Él fue herido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos todos nosotros curados.
Primera de Pedro 2:24 nos dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y que fuimos sanados por su herida. Entonces imagínense si no nos vino a salvar del pecado. Nació nuestro Salvador y nos salvó. Y también nos justificó. Y cuando hablo de que nos justificó, nos hizo, ahora nosotros somos considerados delante del Padre como justos e inocentes. Tito, capítulo 3, versos 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Dios nuestro Salvador manifestó su bondad, y por su amor nos salvó. Otra vez, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y hoy somos nosotros declarados justos e inocentes. Para eso nació nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Nos libró de la esclavitud. Nos redimió, pues, ¿verdad? Gálatas 4:6 dice, 6 y 7, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nos redimió, nos compró de esa esclavitud que teníamos al pecado, de un mercado, como en aquellos tiempos había mercados de esclavos, de ese mercado de esclavos nos sacó a nosotros que estábamos esclavizados en el pecado, nos liberó. Y no nada más nos liberó, nos adoptó. Aparte de esto, nuestro Señor Jesús nació para reconciliarnos, Romanos 5, del 8 al 11. Dios muestra su amor para con nosotros, que aún sí, aunque con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos del día de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dimos gracias al Señor que mi Señor Jesús nació, que Dios se encarnó y nació de una virgen, porque vino a reconciliarnos con el Padre. Somos salvos por Él. ¿Dónde había reconciliación o dónde hay necesidad de una reconciliación? Pues donde había una enemistad, un pleito, un aborrecimiento. Entonces es motivo de gozo el nacimiento de Jesús porque nació nuestra salvación, dejando atrás el viejo hombre, trayendo reconciliación, perdón de pecados, vida eterna. Por eso son nuevas de gran gozo. Terminamos con esto. Juan 3, del 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero Dios mandó a su Hijo para salvar al mundo, para traer vida eterna. Simplemente hay que creer en Él. El ángel le dijo a los pastores en Lucas 2:11, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo,
que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Entonces, celebremos que Jesús nació. Claro que sí, tenemos que celebrar su nacimiento, porque nació nuestra salvación. No lo hagamos como la gente del mundo, solamente con adornos y fiestas, sacadas de muchas de ellas de festividades pues paganas, o como excusa para dar regalos. No usemos de pretexto al Señor Jesús. Celebremos que nació. Si quieres hacer una cena, adelante, pero hazla en su honor, porque Él nació y todos los beneficios que nos trajo y toda la obra que Él realizó, porque nació, porque se encarnó Dios, se hizo hombre y vivió entre nosotros, se humilló a sí mismo para traernos salvación, para traernos reconciliación, perdón, cambiar nuestra situación. Celebremos que Él nació, agradecidos de que nos haya salvado, perdonado, librado de la ira de Dios, de la condenación eterna del infierno. Hay que cantarle, adorarle, viviendo en obediencia a su palabra y no una vez en el año, todos los días de la semana, todos los días del año. Celebremos que nuestro Señor Jesús vino. Un cristiano puede celebrar la Navidad, sí, pero tiene que darle el sentido correcto a la celebración. Y en esa justa medida celebrar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús. Y no podemos olvidar su venida, hermanos. Tengamos presente que nació, pero sobre todo, hermanos, que volverá. Mi Señor Jesucristo dijo, he aquí yo vengo pronto, Apocalipsis 22:7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que si tú hoy quieres celebrar a Cristo, celébralo a Él. Celebra su obra, celebra su amor, todo lo que nos trajo, y adórale y glorifícale como lo hicieron los sabios de Oriente, como lo hicieron los pastores, como lo hizo Simón, como lo hizo Ana, como lo hicieron sus apóstoles. Debemos de hacerlo nosotros, adorar a nuestro Señor Jesús, glorificar a nuestro Señor Jesús, porque nació y nació nuestra salvación, hermanos. Así que esperemos que le dé sentido al festejo del día de hoy, ¿verdad? Vamos a terminar con oración. Padre Santo, Dios Altísimo, te agradecemos, Señor, tu palabra tan cortante, tan profunda, Señor, es tu palabra, palabra de Dios. Y te agradecemos, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesús, al Salvador, a Dios que habitase entre nosotros para salvarnos, Señor, porque no enviaste a tu Hijo para condenar al mundo, sino para que seas salvo por Él. Y lo único que tenemos que hacer es creer en ti, Señor Jesús. Y te damos gracias porque nos has dado esa fe para creer. Y porque le vamos a dar sentido a este día, Señor, de que tú naciste. Y sabemos, Padre, que no importa la fecha, importa el hecho. El hecho es que tú naciste y es lo realmente importante. Por favor, Padre, ayúdanos a tenerlo presente, no solamente en estas fechas, sino siempre. Dándote gracias, Dios Altísimo, por mandar a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que pasen bendecida noche, hermanos, que el Señor les guarde, les bendiga y